Versículo 19 dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, y empieza la lista con inmoralidad, y empiezan las obras de la carne. Y eso, en esta noche vamos a mirar lo que es la lepra que aísla a la persona. Está la inmoralidad, luego está impureza, luego está sensualidad. Cosas con las cuales el hombre batalla, y mientras estemos en esta tierra, obviamente, el ataque ahí va a estar porque estamos en esta carne. Sin embargo, no queremos que las obras de la carne nos subyuguen a nosotros. No queremos que nos controlen. Queremos nosotros tener por el Espíritu sometidas las obras de la carne. Yo necesito la ayuda de Dios. Dios me dice que yo tome la armadura de Dios para que pueda estar firme, pueda estar, hermano, en control. Pero las obras de la carne están ahí, y las obras de la carne muchas veces son tan evidentes que la lepra no se puede ocultar. Y la lepra, aunque la persona sea un guerrero valiente como Naamán, la lepra ahí está, solo la llamamos la lista. La lista es inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría. Idolatría es, uno puede idolatrar muchas cosas, hermano. Muchas cosas, su carro, su trabajo, su esposa. A la esposa hay que amarla. Amén, ¿cómo dicen amén? Pero están los dos ángulos. Está el que deshonra a su esposa y está el que idolatra a su esposa. O al esposo. Y a veces al cónyuge hay que decirle, no me digas te adoro, porque se adora a Dios solamente. Dime que me amas. Dime que me amas. Es un término y a veces nos encontramos ahí. Pero dice que es idolatría, es hechicería. ¿Qué es hechicería, hermanos? Hechicería es controlar la voluntad de la otra persona. En el mundo, la hechicería es voy, hago un hechizo para que aquella persona haga lo que yo quiero. Y dice, bueno, quiero que aquella persona me ame, le hago un hechizo. O bueno, yo no, pues el mundo, ¿verdad? O quiero que se vaya de mi barrio porque no lo puedo ver, entonces hago un hechizo para que se vaya, se largue de mi barrio. Para que decida irse. Entonces hechicería es controlar la voluntad de la otra persona. Y eso es obra de la carne. Controlar, y a veces, perdóneme, pero a veces puede surgir eso aún en los matrimonios. El tratar de controlar la voluntad del otro. Pero puede ser que alguien tenga esa lepra sobre su vida. Tratar de controlar la voluntad del otro. Te voy a dar un buen consejo. A ti, esposo, te voy a dar un consejo. Deja que tu esposa piense y deja que decida muchas cosas. Y a ti, esposa, te voy a dar un consejo. Deja que tu marido piense y deja que él decida muchas cosas también. Porque fíjese que a veces, como yo soy hombre, voy a hablar de los maridos. A veces los maridos sentimos que ya no tenemos necesidad de pensar. La esposa piensa por uno. Y no tenemos necesidad de decidir. La esposa decide por uno. O sea, como que nos dejaron nada que hacer. Pero eso aplica a los dos, hombre y mujer. Entonces hechicería es tratar de controlar la voluntad del otro. Eso es lepra. Enemistades, a veces decimos, sí lo amo, pero no lo trago, ¿verdad? Enemistades, pleitos, celos, hay celos diabólicos. Y qué feo es el celo diabólico, hermano. Porque el celo diabólico te va a llevar a sufrir. Va a ser una amargura dentro de ti. El celo diabólico lleva a que el pensamiento de la persona esté encadenado, esté atado y no piense otra cosa todo el día. Y esté pensando lo que no es. Y es un veneno tremendo en el alma, en el espíritu. Celos, enojos, rivalidades. Rivalidades son competencias. A veces uno encuentra personas que tienen espíritu de competencia, que para ellos todo es competencia, todo. Es más, si vas a comer, no te puede ganar. Si se trata de comer mucho, no, pues si él se comió 12 tortillas, yo voy a comer 14 tortillas. No, de verdad, lo digo en serio. O si se trata de comer menos, no. ¿Cuántos te comiste? 4. Entonces yo voy a comer 3. Se vuelve en competencia, se vuelve una rivalidad. No, eso no es enemistad, eso es rivalidad, es
competencia. Y si no tienes espíritu de rivalidad o de competencia, te felicito. Porque hay personas que para ellos todo es competencia. Todo, absolutamente todo. Que se compró un carro nuevo, pues yo me voy a comprar otro más nuevo todavía. Y siempre hay una competencia todo el tiempo. Pero eso es lepra. Lepra, hermano, que impide que la persona entre en Dios, sobre todo. Rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. Envidias es molestarse por el bien ajeno. ¿Por qué le fue bien a aquel? Ya he puesto mi ejemplo desde hace muchísimos años, de que a veces la persona se enoja en su trabajo porque a aquel le subieron el sueldo. Digo, ¿qué importa que aquel le hayan subido? O tal vez se enojan porque aquel no hace nada en el trabajo. ¿Qué importa que aquel no haga nada? Si aquel le aumentan el sueldo no me beneficia, y si aquel lo corren tampoco me perjudica. Ahí es que aquel haga lo que quiera. Yo hago lo mío. Yo hago lo mío y asunto arreglado. Porque repito, si aquel por no hacer nada le pagan de más, no me beneficia nada. Y si por no hacer nada lo corren del trabajo, no me perjudica en nada tampoco. Yo sigo con mi trabajo. Entonces hay algo que se llama envidia. Envidia es la molestia por el bien ajeno. Porque a alguien le fue bien. Porque alguien recibió una bendición. Mire, por ejemplo, documentos legales. A veces los que tenemos ya. Yo llegué en Estados Unidos en el año 89. ¿Tengo cuántos años en Estados Unidos? Ya. 28 años. 28 años en Estados Unidos. Y a veces llega uno que tiene 3 años, 4 años y ya está legalizado, hermano, con sus documentos en regla, hermano, y aplicó y se la dieron. Y fíjese que uno como que quiere sentir envidia, fíjese. ¿Por qué aquel? ¿Por qué aquel y yo no? ¿Por qué aquel sí? Y en la vida nos encontramos que podemos tener un estilo de vida con envidia, y eso es lepra. Envidias, molestarse por el bien ajeno, borracheras obviamente es hartura, hermano. Orgías y cosas semejantes. Entonces, estas obras de la carne, hermanos, vienen a ser la lepra en el creyente. Vuelva conmigo a 2 de Reyes 5. Y en 2 de Reyes 5 encontramos a Naamán el sirio. Naamán el sirio tiene problemas con su carne. Diga conmigo, problemas con la carne. ¿Cuántos tenemos problemas con la carne? Todos. Pero el asunto está de que la carne no nos subyugue a nosotros, no nos tenga subyugados, sino que la lepra pueda ser limpiada y me quede la carne. La carne voy a batallar con ella el resto de mi vida. Pero una cosa es de que yo tenga carne normal con la cual batallo día con día, y otra cosa es que esas obras estén sobrepuestas en mí. Y que en mi corazón, en mi espíritu haya enojo, haya amargura, haya resentimiento, haya envidia, haya celos diabólicos. Haya cosas, hermano, que me están controlando. Y tal vez en algunas áreas y algunas cosas en Dios, tal vez soy un guerrero valiente, pero sin embargo leproso. Y que la gente sabe que soy leproso. Ahora, dice ahí que estaba este hombre leproso, y dice el versículo 2 que había una muchacha que las bandas arameas habían tomado cautiva de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. El versículo 3 dice que ella le dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, entonces lo curaría de su lepra. Interesante ese versículo, porque Eliseo no había sanado a nadie de su lepra antes. Y la muchacha tenía fe. Quiere decir que ella nunca había mirado que Eliseo sanara a alguien de la lepra. Pero sin embargo, la muchacha tenía fe. Sabía que Eliseo hacía milagros, que era el profeta de Dios y que se producían milagros a través de su vida. Pero sin embargo, no había mirado que alguien sanara de la lepra, pero ella tiene fe. Llega esa noticia a Samaria. Perdón, allá a Aram. Versículo 4 dice que Naamán, usted sabe la historia, si la ha leído la sabe, entró al rey y le dijo lo que la muchacha de Israel decía. El rey de Aram le dijo: te enviaré, versículo 5, te enviaré al rey de Israel con una carta en tu mano. Y fue y llevó cosas para regalar o para poder querer comprar su milagro que él necesitaba. Después dice el versículo
7, que cuando el rey leyó la carta que el rey de Aram le enviaba, el rey de Israel leyó la carta que el rey de Aram le enviaba, dice que rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Mire, la lepra es tremenda, hermano. Repito, la lepra es algo horrible porque te aísla, porque son obras de la carne que están evidentes, que están tomando control de la persona y que hacen que la persona sea avergonzada en público, que la persona sabe que ahí lo lleva ese problema. Pero el rey de Israel dice: ¿acaso soy yo Dios? Pero el versículo 8 dice que Eliseo dijo al hombre de Dios, al oír Eliseo que el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces ahí hay una oportunidad. Fíjese que bonita la oportunidad de la muchacha que estaba en Aram, porque ella habló de un Dios que podía sanar. Pero también Eliseo está diciendo que vengan, y hay una oportunidad de mostrar que el Dios de Israel es poderoso, que el Dios de Israel puede limpiar. Por eso el que está perdido en el mundo, hermano, y tiene esta lepra en abundancia en su vida, debe saber, o hay que hacerle saber, que Cristo le puede limpiar, que Cristo le puede quitar esa lepra que lo está, hermano, avergonzando, que lo está metiendo en problemas, que está sobre su vida, hermano, y que están todos los leprosos en el mundo. Por eso no se apartan. ¿Por qué? Porque todos están igual, todos están en la misma situación. Pero hay una oportunidad para dar a saber que el Dios de Israel es poderoso. El versículo 9 dice que vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Eliseo le envió mensajeros diciendo: ve, lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Qué maravilloso es eso, hermano. Versículo 11, pero Naamán se enojó y se iba diciendo, he aquí yo pensé, yo dije para mí, seguramente él vendrá a mí, se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Ahora el versículo 12 sale a luz algo muy importante, que es el orgullo de Naamán. ¿Por qué estamos leprosos? Muchas veces por orgullo. ¿Por qué no somos sanados del odio? Si tú tienes odio en el corazón, mire, hermano, humíllate delante de Dios. Humíllate delante de Dios y humíllate delante de tu prójimo. Yo sé que delante de Dios nos cuesta humillarnos. Perdón, delante de Dios nos es fácil humillarnos. Creo yo, ya sería el colmo que delante de Dios no fuera fácil humillarnos, pero delante de nuestro prójimo, delante de nuestro compañero. Y vuelvo al asunto del matrimonio. En el matrimonio, hermano, decir estoy equivocado es una aventura, hermano. Decir yo estoy mal, yo tengo la culpa, es una aventura, hermano, realmente. Ahora, quizás en el matrimonio pues sea más fácil porque vivimos unidos y nos amamos. Amén. Sí, nos amamos los matrimonios, amén. Nos amamos los matrimonios. Pero ¿qué tal con el prójimo? Con el que quizás ha nacido un odio en el corazón. Y ese odio tú quieres sacarlo porque tú sabes que estás leproso. Quizás no tú, pero el que me escucha por la radio quizás. Sabes que estás leproso. Sabes que tiene ese problema y que no te deja en paz, no te deja vivir en paz, no te deja desarrollarte en Dios. No te deja caminar una vida libre en Dios. Una vida de paz. Fíjense que el Señor Jesús dijo una palabra muy bonita. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No lo doy como el mundo la da. No, porque el mundo es convenenciero. Pero una paz para que la persona viva en paz consigo mismo. Que viva contento. Cuando la persona está en paz consigo mismo, la persona disfruta cualquier cosa. Disfruta un plato de comida. No importa que el plato de comida no sea el más elegante. Disfruta el lugar donde vive y tal vez el lugar que vive no es el lugar más elegante, pero tiene paz. Pero ¿qué pasa cuando el corazón está emproblemado?
queremos llenarlo con cosas materiales y nos damos cuenta que las cosas materiales no sanan el alma. Las cosas materiales no sanan el corazón. Las cosas materiales no traen paz. Yo creo en un Dios de bendición. Yo creo en un Dios que bendice. Yo creo que la pobreza es una maldición. Pero yo no puedo llenar con cosas materiales el vacío que tengo en el corazón. El hueco que tengo en el corazón. La falta de paz de Dios. No puedo, hermano, recibirla por medio de una cosa material, que es el error que tiene la gente en el mundo. La gente en el mundo se divorcia, mamá se va por un lado quizás con los hijos, el marido se va pues, quizás solo o con parte de los hijos hacia otro lado, se busca otra compañera, viven separados y cuando los hijos crecen, el papá como no estuvo todos los últimos años con sus hijos, quiere compensar con un carro nuevo. Y entonces le compra un carro nuevo a su hijo porque como no estuvo con él los últimos 5 años y se siente culpable de que faltó ahí. Y quiere compensar y ese carro nuevo no le va a hacer bien. No le va a compensar el bien al hijo. Porque lo que el padre tenía que haber dado ahí en el momento que el hijo necesita amor, que necesita comprensión, que necesita la compañía, eso no se cubre con un carro, hermano. Eso no se cubre con algo material. Y entonces, el orgullo es algo que tenemos, hermano, que sacarlo. El orgullo es lo que nos impide ser limpios en nuestra carne. El orgullo es lo que hace que nosotros caminemos, lo que leímos en Gálatas 5:19, con inmoralidad, impureza, sensualidad, orgías, enojos, envidias, hechicería. Repito, hechicería es tratar de controlar la voluntad de la otra persona, de que haga lo que yo quiera. Ya solamente nos falta que pidamos un control remoto, hermano, para que le dé a la derecha, le dé a la izquierda. Eso es hechicería, tratar de controlar la voluntad o la vida ajena. Entonces, el orgullo de Naamán le impedía ser limpio. El orgullo apareció ahí en ese versículo 12 cuando dice: ¿no son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Ahora, yo debo de reconocer algo, que el Jordán no tiene poder. El Jordán no tiene poder. O sea, si el Jordán tuviera poder, entonces traemos a todos los leprosos al Jordán. Y que se metan 7 veces y el leproso sana. Pero el leproso no va a sanar. Porque lo que están tratando ahí es el orgullo de Naamán. Un hombre que está leproso a causa de su propio orgullo. Una persona quizás que no se doblega ante nadie. Como es un general sirio, está acostumbrado que lo traten bien. Está acostumbrado que cuando llega a un lugar, le hagan bienvenida, le saquen alfombra roja, toquen instrumentos delante de él y digan: llegó el gran general, pero tiene un problema, el leproso. Y entonces, cuando lo mandan con Eliseo no tuvo ni siquiera la caballerosidad de salir a recibirlo, sino que mandó un criado. No quiso ni salir siquiera, porque estaban tratando el orgullo de Naamán. Y entonces le manda un criado y le dice: ve, dile que se meta 7 veces en el Jordán. Y aquel se enojó: oye, pues, ¿quién piensa que soy? No salió ni a recibirme siquiera, ¿acaso no sabe quién soy yo? Y luego cuando le dicen: métete al Jordán, ese río sucio, ese río puerco. Y es que, hermano, cuando te vas a humillar delante de alguien más grande, no es tan difícil. Pero humillarte a alguien más pequeño, ese es el problema. Ese es el problema. Mire, yo por ejemplo, yo caminé con mi pastor. Y de veras para mí no, pedirle perdón a mi pastor no había ningún problema. No había nada. ¿Por qué? Porque se supone que él era más grande que yo. O por lo menos yo así lo miraba, pues. Para mí mi pastor, el hombre de Dios. Pero que Dios me diga que alguien, vamos a decir, ahora que soy pastor, ahora que yo estoy ministrando como pastor a una oveja, que Dios me diga: pídele perdón. Ve, habla con él, dile que te perdone. Que tú estás mal, que tú estás en lo incorrecto. Ay, Señor. Me tocaron el orgullo. Y ahí es donde me voy a dar cuenta si soy orgulloso o no soy orgulloso. Y puede ser que la razón que estoy leproso es que tengo orgullo en el corazón.
que tengo orgullo y que eso me está impidiendo. Y entonces a Naamán le dicen, ve y lávate en ese río puerco, en ese río sucio, en ese río que casi es arroyo, ni a río llega siquiera. Y entonces dice, ¿acaso el Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, acaso no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Acaso no me limpiaría si me lavo en ellos también? Sale a relucir el orgullo, pero es la razón por la cual está leproso. Versículo 13 dice, pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice, lávate y quedarás limpio? Es que a mí lo que me interesa es estar limpio, hermano. ¿Se imagina sobre mi vida espíritus de inmoralidad, espíritus de impureza, espíritus de sensualidad dominándome? ¿O espíritus de enojo cuando yo mismo me pregunto por qué soy así? Me paso enojado, no me pueden decir nada porque a la primera respingo. ¿Sí me entiende la palabra respingo? Sí. Que yo mismo no sepa, Señor, por qué soy así. ¿Por qué tengo estas obras de la carne, Señor? ¿Por qué para mí todo es competencia y si pierdo me siento que me las va a pagar? Le voy a ganar. Porque repito, hay gente que para ellos todo es competencia, todo. Hasta para bajar un case de agua del carro, hermano. ¿Bajaste uno? Bajo dos. No, es que todo es competencia. Cargar tabiques, cargar bultos, hermano, caminar. ¿Cuánto caminaste? 5 millas. Yo voy a caminar 6 el día de hoy. Para ellos todo es competencia. Todo desde que amanece hasta que anochece. Para ellos todo es competencia. Nunca han de quedarse atrás. Nunca. ¿Por qué? Porque tienen espíritu de rivalidad. Y la rivalidad es obra de la carne. Es obra de la carne. Y entonces a Naamán le dicen, oye, si el hombre te hubiera pedido algo difícil, lo hubieras hecho. ¿Cuánto más cuando te dice, vete a lavar? Pero gracias a Dios por Naamán. Gracias a Dios porque él tenía ganas de ser limpio. Tenía deseos de ser limpio. A mí me maravilla cómo Dios trabaja, hermanos, no solamente con su pueblo Israel, no solamente con su pueblo Judá, sino también con los arameos. También con el rey de Ciro, de Persia. Tiene un trato con ellos porque, mire que en esta escritura de Segunda de Reyes, por ejemplo, desde Primera de Reyes, cuando Dios le habla a Elías y le dice, regrésate por el camino en que vienes, ve y unge a Eliseo en tu lugar. Unge a Jehú como rey de Israel, pero también le dice, unge a Hazael como rey de Siria. Y uno dice, ¿qué es Siria? Y Dios dice, es pueblo también. Pueblo que también estoy tratando con él también. No solamente Israel. No solamente Judá. Y entonces está Dios tratando no solamente con los consagrados. No solamente con los que venimos a la iglesia. Él tiene un trato con los de allá afuera también. Y también está dispuesto a mostrarles su amor y su gracia y aún a usarlos también. Porque a Elías le dicen, el que escape de Hazael lo va a matar Jehú. Y el que escape de Jehú lo va a matar Eliseo. Y entonces está hablando de que a Hazael, rey de Siria, Dios lo va a usar. También en el tiempo de Eliseo hay un sitio en Samaria. Y en ese sitio, bueno, ahí está el rey de Aram, quiere atacar a Israel. Y entonces él en secreto empieza a decir dónde va a estar su campamento y cuando llega no puede agarrar al rey de Israel porque como que alguien le está diciendo. Y entonces dice, ¿por qué no me dicen quién de los nuestros nos está traicionando? Y uno de ellos le dice, no hay nadie que te traicione. Lo que pasa es que hay un profeta en Israel que se llama Eliseo. Y ese hombre le dice al rey lo que tú hablas en tu cámara secreta. Y entonces dice, vamos a prender a Eliseo. Rodean la ciudad. Y es cuando se levanta el criado de Eliseo y dice, Señor mío, mira cuántos ejércitos. Y entonces Eliseo le ora a Dios y le dice, Señor, ábrele los ojos al siervo para que vea que son malos que están con nosotros que los que están contra nosotros. Dios le abre los ojos y aquel mira los carros de fuego alrededor de Eliseo. Pero llega ese ejército arameo y Eliseo ora a Dios y le dice, Señor, enceguéselos, que no sepan dónde están.
Sí pueden mirar, pero no saben dónde están, ni quién es el que está enfrente de ellos. Y entonces, ya cuando están enceguecidos, va y le dice, aquí no es el lugar, vénganse, los voy a llevar. Y los lleva a Samaria. Y en Samaria están rodeados y están perdidos. Y el rey de Israel le dice a Eliseo, ¿los mato? Dice, no, no los mates, dales de comer. Y dice la Biblia que hicieron un gran banquete. Y les dieron de comer y los mandaron a su casa. Y entonces digo, Señor, tienes trato con los arameos. Ungiste a Asael. Liberaste a Naamán. Los enviaste comidos y bebidos. Pero entonces Naamán, volviendo a Naamán, veo que Naamán tiene en su ser el gran deseo de ser limpio. Que realmente, hermanos, se vaya eso con lo que ha estado navegando quizás desde su niñez. Quizás desde que conoce el mundo está leproso. Eso lo hace apartarse. Quizás le daban de comer aparte. ¿Se imagina ir a un banquete y que le hagan un banquete, pero que le den de comer aparte? Y entonces, él tiene el deseo y en ese deseo dice que él accede. Accede a ir al Jordán. Versículo 14. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne, y eso es lo importante, mire, su carne se volvió como la carne de un niño. Ahora, ¿un niño odia? No. Un niño no odia. Un niño no tiene rivalidades. Un niño, mire, un niño discute con un niño de este lado con un juguete y se voltea y habla amoroso con el otro niño de este lado. ¿Por qué? Porque su corazón es de niño. No tiene odios, no tiene resentimientos, no tiene amarguras, no le desea el mal a nadie. No tiene el deseo de que te vaya mal, que no prosperes. No tiene, es un niño. Así nacimos, fíjese, así nacimos en este mundo. Como niños limpios, sin obras de la carne. Un niño, mire, un niño abraza a una niña con limpieza de corazón. Pero los adultos ya nos abrazamos a las mujeres, no, ya el corazón ya está manchado, ya somos adultos. Ahora, yo quiero un corazón de niño, porque por ejemplo Pablo dice, salúdense con ósculo santo. Bueno, que se saluden los hombres con los hombres, las mujeres con mujeres, pues. ¿Por qué? Porque hay un problema. Hay un problema en la carne. O hay un problema que ya no somos niños. Nuestra carne ya no está como la de un niño. Hay una carne manchada, hay una carne que tiene problemas y que impide que la persona camine hacia adelante. Pero cuando Naamán reconoce su problema, primero reconoce que está leproso, reconoce que tiene ese problema, reconoce que eso lo aísla. Ese problema le hace que no se conduzca limpiamente con la gente. Aún puede contaminar a la gente. Y entonces él reconoce su problema y además se humilla. Se humilla delante del Dios de Israel. Se humilla delante del rey de Israel. Y se humilla delante del hombre de Dios. Delante de Eliseo. Que le da la palabra y le dice, ve, lávate en el río Jordán. Un arroyo, hermano. Un río que no es muy grande, que no tiene algo especial. Sin embargo, esa es la voluntad de Dios. Y cuando él se sumerge 7 veces, la carne como la de un niño. Yo quiero mi carne como la de un niño. Así. Porque yo no quiero tener enemistades. Yo no quiero tener hechicerías, tratar de controlar la voluntad ajena. Yo quiero tener la limpieza de un niño. Fíjense que no sé cómo se llama esa rama, los que analizan esas cosas, psicología quizás. Dicen que un niño no tiene racismo. Un niño blanco saluda y abraza a un negrito con limpieza de corazón. Lo abraza y puede haber un hombre, vamos a pensarlo de esta manera, un hombre de raza negra, que es un homeless, quizás sucio, en mala situación, en mala apariencia. Pero si hay un niño de 1 año que apenas camina y lo llama, el niño se viene.
¿Por qué? Porque el niño no tiene problemas. El niño no tiene racismos en su corazón. No tiene dificultades. Sin embargo, los adultos, hermano, los adultos. Pero fíjese, hermano, que Naamán dice que se sumergió 7 veces. Tal vez la humillación son 7 veces, hermano. 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. Así quiero mi carne. Mire, volvamos a repasar las obras de la carne, porque ese es el pensamiento que traigo para ti. Volvamos a repasar las obras de la carne. Gálatas 5:19. Mire, yo quiero ser limpio de esto. Quiero ser como un niño. Dice el versículo 19, dice que las obras de la carne son evidentes. Son inmoralidad. Ya cuando una niña chiquita ya quiere traer minifalda, hermano, ya no tiene pensamiento de niña. Ya no tiene pensamiento de niña. Ya está siendo contaminada ya. ¿Por qué? Está entrando la inmoralidad. La inmoralidad, porque es por eso, perdóneme, pero yo no es que vaya a poner en la iglesia una lista de mandamientos de cómo vestirnos y cómo hacer las cosas, pero externamente, pero la inmoralidad está en el mundo. Ya a veces se mete se viene con nosotros, obviamente, cuando entramos a la iglesia, cuando entramos al evangelio. Pero inmoralidad es eso. Un escote abierto, estoy hablando de la mujer. Una minifalda y zapatillas que yo no sé cómo le hacen para caminar con las zapatillas así picudas, hermano. Qué equilibrio, qué equilibrio, la verdad, para caminar. Gloria a Dios, pues. Yo admiro eso, qué equilibrio. Yo no podría, gracias a Dios. No podría. Pero eso es inmoralidad. Impureza, pensamientos sucios, pensamientos cochinos, pensamientos sucios. Sensualidad. Tiene que ver con el mismo asunto. Tiene que ver con que la mente se nos contaminó. Y ahora nuestra conducta es diferente. Esta es la lepra, hermano. Idolatría. Idolatría es obviamente idolatrar, adorar. Hay gente que adora su carro. Nosotros debemos saber que las cosas son para que nos sirvan. Amén, hermanos. Para que nos sirvan. Que tengas un buen carro, es más, que tengas un carro nuevo, hermano. Pero que sea para eso, para que te sirva. Para que lo uses, no vaya a ser que no quieres venir a la iglesia porque se le van a meter millas al carro. No, hermano, el carro para eso es. Idolatría. Hechicería, controlar la voluntad del otro. Tratar de que aquel haga lo que yo digo. Y con una mirada nomás, nada más. Una mirada, ya con la pura mirada ya le estoy diciendo lo que quiero que haga. Y que me enojé porque no hizo lo que yo quería. Eso es hechicería. Tratar de controlar la voluntad del otro. Enemistades. Obviamente, enemistades. Espero que tú no tengas enemistades más que con el diablo, hermano. Pleitos, ya son los que le entran a pelear, hermano. Celos diabólicos. Y los celos diabólicos pueden estar en el hombre y en la mujer. Y es lepra. Es lepra, obviamente. Hay unos celos normales. Dicen que el perro que no cuida su hueso no es buen perro. Dicen por ahí, ¿no? Que es el dicho del mundo, ¿no? Hay celos normales. Por supuesto, mi esposa es mi esposa. Pero otra cosa son los celos diabólicos. Usted se sorprendería cuánta gente tiene celos diabólicos. Celos donde hay que escurcar la bolsa de la esposa, a ver qué trae ahí, a ver qué número de teléfono trae. Hay que andar buscando abajo de la cama con una escoba a ver quién está escondido ahí. Pero hay celos diabólicos. Y los celos diabólicos matan. Matan al cónyuge, pero matan al que los tiene también. Eso es veneno puro, completamente. Celos, enojos, ya dijimos, los que se pasan enojados. Los que ya ni entienden siquiera por qué. Simplemente respingo con todo lo que me digan. Simplemente ya es un estilo de vida, enojos. También dice rivalidades, competencias. Gracias a Dios que creo que no tengo competencia. Pero son rivalidades. Disensiones,
Sectarismos. Sectarismos es hacer grupos. Es no me junto con aquellos porque aquellos son de Helleview, nosotros somos de Russellville. Vamos a la misma iglesia, pero aquellos son de Helleview, nosotros somos de Russellville, hermano. Sí, eso es sectarismo. Eso es sectarismo. Sectarismo es hacer grupos. Por ejemplo, en 1 Corintios, Pablo habla de los grupos. Unos decían soy de Apolos, otros decían soy de Pablo, otros decían soy de Pedro o de Cefas. Otros no, dicen yo soy de Cristo. Y había grupos. Y eso es sectarismo y eso es lepra. Eso es carne. Haciendo grupos dentro de una misma congregación donde hay grupos. Entonces no hagamos eso. Eso es carne. Sectarismos, envidias, molestarse y arderse por el bien ajeno. Porque a alguien le fue bien, porque a alguien le dieron ahí $2,000 de bonos en su trabajo. Hermanos, gózate con él. La Biblia dice, gózate con el que se goza. Borracheras es hartarse, hermano. Y comer o beber más de lo que se debe. Orgías y cosas semejantes. ¿Qué dice aquí? Dice, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, yo quiero tratar de terminar hablando del criado de Eliseo. Porque el criado de Eliseo quedó leproso. Y fíjese que cualquiera que miraba al criado de Eliseo, usted sabe la historia, ahorita la leemos, pero cualquiera que miraba al criado de Eliseo leproso, decían, ¿será posible que ese profeta no pueda sanar a su servidor? ¿Será posible que él no pueda? Si ha sanado a otros y dice que es hombre de Dios, pero no saben la razón por la cual está leproso. Ahora, vuelva conmigo a 2 de Reyes 5. Dice ahí que su carne se volvió como la de un niño. Versículo 15, regresó al hombre de Dios con toda su compañía. Versículo 15. Regresó el hombre de Dios con toda su compañía, se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Por qué? Porque lo limpió de su lepra. Te ruego pues que recibas ahora un presente para tu siervo, un regalo. Eliseo dijo, vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Naamán le insistió, pero para que lo recibiera, pero él rehusó. Ahora, ¿Dios recibe ofrendas? Por supuesto que Dios recibe ofrendas. Dejaría de ser Dios si no recibe ofrendas, porque la ofrenda hace a Dios Dios. La ofrenda es un Dios de ofrendas. ¿Por qué entonces no la recibió Eliseo? Porque estaban tratando el orgullo de Naamán. Y si le aceptaba regalo a Naamán, Naamán pensaría que estaba pagando por su milagro. Y seguiría en su orgullo otra vez. Seguiría afectado por su orgullo. Y entonces Eliseo dice, no lo voy a recibir porque estamos tratando el orgullo de Naamán. Y entonces dice el versículo 19 que lo despidió en paz. Le dijo, vete en paz. Y se alejó de él. Pero Giesi, el versículo 20. Pero Giesi, criado de Eliseo, que no entendía que estaban tratando el orgullo de Naamán, dijo para sí, he aquí mi señor ha dispensado a este Naamán arameo, al no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Giesi lo siguió. Y Naamán, cuando lo vio que corría uno detrás de él, bajó de su carro a encontrarle y le dijo, ¿está todo bien? Versículo 22, él le dijo, todo está bien. Mi señor me ha enviado diciendo, ahí está la mentira de Giesi. He aquí en este momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des un talento de plata y 2 mudas de ropa. Naamán dijo, dígnate aceptar 2 talentos. Y le insistió. Y tomó esas cosas, los llevó, lo escondió. Dice el versículo 25 que después él entró y se puso. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿dónde has estado, Giesi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón? Cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte, y eso es aprovecharse de la buena voluntad de los demás. Aprovecharse del agradecimiento de los demás. Eso fue lo que usó Giesi.
Él dijo, mi señor o el profeta no ha querido agarrar lo que Naamán le ofreció. Pero él recibió un milagro. Y ahora yo puedo aprovecharme. Y puedo decirle, Dios me dijo que te dijera. Porque eso fue lo que le dijo. Mire, en el versículo 22, cuando le le dijo Naamán, ¿está todo bien? Le dijo, mi señor me ha enviado diciendo, en este momento, 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des un talento de plata y 2 mudas de ropa. Está diciendo, Dios me dijo que te dijera. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. Porque alguien recibe un milagro de Dios. Esa persona está sensible en ese momento. Sensible para hacer lo que le pidan. Y entonces me puedo aprovechar de eso. Y decirle, oh, Dios me dijo que te dijera que me dieras. Ese fue el pecado de Giezi. Y uno debe tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque las cosas van a llevar a la lepra. Dios va a permitir que me salga con la mía. Dios va a permitir que salga con mi plan. Pero después en el futuro voy a tener problemas con la carne que no puedo controlar y que la gente se va a preguntar, pero si es pastor. Pero si es hombre de Dios. Pero si es siervo de Eliseo, ¿por qué está leproso? Y no saben la verdadera razón. Porque pasó algo en el pasado. Donde aproveché la situación. Aprovechándome de mi posición. Y entonces Giezi le dijo, Dios me dijo que te dijera. Dios me dijo que te dijera que me dieras. ¿Y a qué le dio? ¿Pero qué pasó? La lepra. Yo no le tengo miedo, le tengo pavor a esto, hermano. Dice, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán son las obras de la carne, hermano. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Y no solamente para él, la lepra era para todos sus descendientes. Problemas de la carne. Diga conmigo, problemas de la carne. ¿Saben? No, humillémonos. Si tenemos el orgullo de Naamán, humillémonos. Y si se trata de pedir perdón, pidamos perdón. Y si se trata de ser el último, seré el último. Pero yo quiero tener paz. Yo quiero caminar libre. Yo no quiero problemas en mi alma de odio, de resentimiento, de amargura, de enojo, que ya yo mismo me pregunto por qué soy así, porque me han controlado. Yo quiero ser libre para poder servir a Dios y yo quiero caminar en paz con Dios y en paz con mis hermanos también. ¿Cómo se volvió la carne de Naamán? Como la de un niño. Así quiero ser yo. Pablo dijo que seamos astutos, pero en cuestión de la malicia, sean como niños, dice. En cuestión de la malicia, seamos como niños, para que nosotros podamos vivir en paz. Pasa el grupo de alabanza.